Gente, les hago una pregunta. ¿Ya comenzaron a estudiar portugués de Portugal? Y si sí, hombre, por supuesto, me alegro. La respuesta es así, la respuesta es afirmativa. ¡Qué maravilla! Pero les hago otra pregunta. ¿Cómo saben ustedes que el contenido que están consumiendo para aprender portugués de Portugal justamente es portugués europeo y no portugués de Brasil? ¿Cómo saben diferenciar uno y otro? La gente que haya comenzado a estudiar portugués de manera autodidacta ya saben más o menos por dónde van los tiros de las preguntas que les acabo de hacer, ¿no? Ya que ya han empezado a buscar contenido, ya han empezado a buscar creadores de contenido en redes sociales, ya habrán empezado a buscar artículos escritos en portugués, radios, músicas, y se habrán deparado con que infelizmente la gran mayoría del contenido que aparece es portugués de Brasil y no portugués de Portugal. Y ya que estamos, les hago otra pregunta. ¿Será que el portugués de Brasil es tan diferente al portugués de Portugal como dicen? O sea, básicamente lo que quiero plantear es, ¿será que si una persona aprende portugués de Brasil, le hace falta estudiar portugués de Portugal como si fuese una lengua aparte, un idioma aparte? Gente, quédense en este video porque todas estas preguntas serán respondidas y de este tema precisamente hablaremos en el video de hoy. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Espero que estejam todos bien. Gente, qué felicidad tenerlos de vuelta. Espero que hayan tenido unas fiestas espectaculares, una pasaje de año, un final de año bueno, como dicen aquí, un bon Natal, una buena Navidad, como dicen aquí. Y espero que todos sus objetivos de 2024 se cumplan. Gente, quiero compartirles una preocupación que normalmente tengo en las clases de portugués. No es una preocupación, pero realmente es algo que ocurre de manera sistemática. Gente, cada vez que un alumno entra a mi curso y el alumno me dice, o yo veo o siento que el alumno tiene alguna base de portugués, es rara la ocasión en el que ese alumno tiene base de portugués de Portugal. Generalmente ese alumno tiene bases de portugués de Brasil. O porque tuvo un profesor de Brasil hace un tiempo, o porque el contenido por el cual estudió es portugués de Brasil porque no encontró contenido portugués de Europa, o básicamente como una gran mayoría de alumnos empezó por Duolingo, y Duolingo no ofrece portugués de Portugal, sino que ofrece portugués de Brasil. Gente, en este video vamos a aprender las principales diferencias entre portugués de Portugal y portugués de Brasil. Y obviamente también al final del video les diré dónde podemos encontrar contenido de portugués de Portugal. Lo que yo pretendo con este video, aparte de ver las diferencias sonoras, que las vamos a ver, la jerga, las diferencias de vocabulario, diferencias gramaticales, aparte de ver todo este contenido, lo que también yo quiero que ustedes sean capaces es de que en el momento en el que ustedes estén frente a un texto, ustedes de un vistazo rápido puedan identificar si eso que están leyendo es portugués de Brasil o portugués europeo. Porque realmente, gente, todo esto es una habilidad que a mí me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque realmente entender si alguien te está hablando con el portugués de Brasil o con el portugués de Portugal, a mí realmente es fácil, ¿ok? Porque sonoramente sí son diferentes, bastante diferentes de hecho. Pero a la hora de escribir, a la hora de leer, identificar si lo que estás leyendo es portugués de Brasil o portugués europeo, eso ya es otro tema y puede resultar complicado y es extremadamente útil porque de esta manera es que tú puedes comprobar si estás estudiando por el camino adecuado, ¿no? Pero gente, antes de iniciar con el video, si les gusta el contenido, si les gusta lo que hago, si ya empezaron con este proceso de aprender portugués europeo, no duden en seguirme. Si les gustó el contenido, den like, suscríbanse, es completamente gratuito y apoyan bastante el canal y obviamente no se pierden de ningún contenido. Aparte, si ustedes quieren iniciar conmigo en el curso del portugués, de hecho tenemos nuevas vacantes abiertas, aquí les dejo mi número. No se les olvide el prefijo +351 938 233 087. No les molesto más, arranquemos con el video. Gente, pasamos ahora a las diferencias sonoras entre el portugués de Portugal y el portugués de Brasil. Pero antes de entrar en este tópico, quiero decirles lo siguiente. Gente, vale la pena aclarar que Portugal no es uniforme de norte a sur, ni del litoral al interior del país, ¿ok? Van a haber muchas variaciones. Los acentos no van a ser exactamente iguales, ¿cierto? Y ni se diga de Brasil. Brasil es prácticamente un continente, es masivo y cómo se habla en Sao Paulo o cómo se habla, no sé, en Bahía, van a haber diferencias, ¿no?
Pero lo que quiero decir es que para efectos de esta comparación que vamos a hacer, vamos a tomar como, por así decirlo, las reglas más extendidas en ambos países y las vamos a comparar. Precisamente, comenzamos primeramente, gente, con la omisión sonora de vocales. Y esto ocurre sobre todo en el portugués de Portugal. Gente, las vocales en el portugués de Portugal suelen ser mucho más cerradas y de hecho por eso mismo muchos alumnos llegan a mí y me dicen que se les hace muy complicado entender el portugués de Portugal y dicen que hablan muy rápido. Y muchas veces, gente, no es que hablen muy rápido, sino que ocurre precisamente esto, que básicamente no es solamente que las vocales sean cortas, que las vocales prácticamente ni se pronuncien, es que muchas veces, de hecho, hasta las omiten, ¿ok? Cosas que no ocurre con el portugués de Brasil, que en términos de vocales, o sea, en términos, no sé, cuando se trata de pronunciar las vocales en las palabras, ellos prácticamente abren la boca como lo haríamos nosotros, o las pronuncian como lo haríamos nosotros. Por ejemplo, la palabra colesterol. La palabra colesterol es una palabra que tiene muchas vocales, disculpen, por eso la pongo como ejemplo, ¿no? En español decimos colesterol, afinen el oído aquí. En el español decimos colesterol, en el portugués de Brasil dicen colesterol, algo así más o menos. Recordemos que el portugués que yo sé no es el de Brasil, es el de Portugal. Y en Portugal dirían colesterol, 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 colesterol. ¿Vieron? Ellos casi que cortaron la primera O, prácticamente la cortaron, colesterol. Casi que la única vocal que más o menos se medio entiende sería la última O, ¿no? Entonces, esto es un proceso que ocurre en muchos otros casos, no es apenas en este. Les pongo otro ejemplo. La palabra Portugal mismamente. En español, Portugal. Portugués de Brasil, Portugal. Aquí hay una nasalización al final por tener L al final de la palabra. Hay una especie de nasalización. Y después, ¿cómo dicen los propios portugueses el nombre de su país? Portugal, Portugal, Portugal. ¿Vieron? Portugal. Lo mismo, la única vocal que más o menos se medio escucha bien es la última A, porque la primera O casi que se omitió también. Si no le prestas atención, esto que acabo de decir hace poco puede pasar medio que desapercibido, pero lo que voy a decir ahora es casi una característica que diferencia muchísimo las dos versiones, ¿no? Que es el sonido final de la T y la D, a lo que yo particularmente llamo el chasquido de los brasileños. Gente, cuando una palabra acaba normalmente en T o en D, acaba o es la penúltima letra, lo que hacen los brasileños es ponerle un sonido de chi. Ocurre con, por ejemplo, dente, saudade, ¿ok? Y realmente los portugueses no hacen esto. El sonido de la T y la D en portugués es muy parecido al del español. Los portugueses dirían saudade, dente. Lo que sí les puede parecer un poquito diferente al español, en el caso del portugués europeo, es la E del final. ¿Okay? Y esto de hecho es otra diferencia muy grande sonora, por supuesto, entre el portugués de Brasil y el portugués de Portugal, ¿no? Que es el tratamiento que se le hace a la E del final de las palabras. Por ejemplo, vamos a usar precisamente estos ejemplos que acabo de poner: saudade y dente. Un brasileño básicamente diría saudade y dente. Aparte del chasquido, la E del final se convierte en I, pero literalmente I. En cuanto a que los portugueses hacen un mix sonoro, o sea, ellos dicen saudade, o sea, hacen como un corte en la E final y el sonido de la E y de la I se entremezcla, ¿ok? Hacen como saudade, saudade, dente, dente. ¿Vieron? Los portugueses no hicieron el chasquido y la última E se hizo como medio entrecortada, hicieron como un sonido de E corta. Otro punto bastante importante, el sonido de la R, ¿ok? Esto es algo que quiero explicar. Y quiero hacer también la similitud con el español. Nosotros en el español tenemos un sonido de R fuerte y de R débil, ¿cierto? La R fuerte nuestra ocurre, por ejemplo, cuando la R está al inicio de la palabra. Cuando decimos rojo, rápido, ratón. ¿Vieron? Vibramos la punta de la lengua, decimos ratón, rojo. Y también cuando es doble R en el español. Nosotros decimos carro, por ejemplo, ¿no? En el portugués de Portugal existe exactamente la misma equivalencia. En las situaciones en las cuales colocarías la R fuerte en el español, son las mismas situaciones en las que tú aplicarías la R fuerte en el portugués. Y la R débil, pues lo mismo. La única cuestión que sí cambia es el sonido de la R fuerte. La R fuerte nosotros la hacemos con la
punta de la lengua, vibramos la punta de la lengua, hacemos rrr, rojo, por ejemplo. En cuanto que los portugueses lo hacen desde la garganta, un poquito semejante a los franceses, ¿no? O sea, esto sería algo como roxo, rato, rosa, por ejemplo. Rosa. ¿Vieron cómo la R me salió desde la garganta? Rosa. También cuando es doble R, ¿no? Cuando es doble R, por ejemplo, los portugueses dicen cajo, cajo, la R desde la garganta. La R débil del portugués es igual a la R débil nuestra. O sea, cuando en el momento en que nosotros decimos, por ejemplo, trabajo, esta R no es fuerte. Decimos trabajo, simplemente con la R medio transitiva, ¿no? En el portugués sería, pues lo mismo, trabalho, trabalho, ¿cierto? Esas son básicamente las diferencias con la R. Ahora, en el portugués de Brasil, la R de la garganta la usan muchísimo más seguido. Y esto ya va dependiendo un poco del estado de Brasil, porque hay estados en los cuales esto no es bien así. Y finalmente, gente, hay un tema que no es bien de sonoridad o pronunciación, pero es un tema interesante que tiene que ver con esto. Que es cómo cada cultura, porque esto también es una cuestión cultural, lidia con lo que se dice en portugués como estrangeirismos o empréstimos. O sea, aquellas palabras que no son de origen portugués, que son muchas veces de origen anglosajónico, origen inglés, y que realmente traemos a nuestro día a día, ¿no? Como puede ser Wi-Fi, por ejemplo, en el español. Wi-Fi es una palabra, Wi-Fi es una palabra que nosotros básicamente usamos en nuestro día a día, pero no tiene un origen hispánico. Y quiero decirles más o menos cómo es que cada nación lidia con estos temas. En Portugal, los portugueses, y de hecho por esto también considero que es una nación que el nivel de inglés o el nivel que tienen para aprender otros idiomas es tan bueno, porque ellos realmente copian y pegan prácticamente el sonido de la palabra en su idioma respectivo. Esto me pasó, por ejemplo, una anécdota muy curiosa que me ocurrió, que yo estaba buscando el Leroy Merlin, no sé qué me quería comprar, pero yo estaba buscando el Leroy Merlin, ¿saben? Esta cadena muy importante, muy conocida, que es para comprar artículos del hogar. Y yo encontré una persona caminando por la calle y le pregunté, "Olha, desculpe, ¿dónde que yo puedo encontrar un Leroy Merlin?" Y yo pregunté así, Leroy Merlin. ¿Vieron? Leroy Merlin es tal cual como se escribe, Leroy Merlin. Y el portugués se me quedó mirando como diciendo, ¿y este qué quiere? No me entendió al inicio y después me dijo, Leroy Merlin. Y me lo dijo en francés y yo me quedé como, no puede ser. Esta gente no puede llegar a este punto. Y sí, llegan a ese punto de copiarlo todo literal, Leroy Merlin. Pero esto ocurre en muchas otras palabras. En el portugués de Brasil, pues no ocurre en esto. El brasileño suele medio que aportuguesar las palabras, ¿no? Un poco como hacemos nosotros en el español. Muchas veces nosotros en el español no decimos YouTube, decimos YouTube, ¿no? Diciendo todo como sonaría en nuestro idioma, españolizando la palabra, ¿cierto? Leyéndola como lo leeríamos si fuese una palabra escrita por nosotros. No sé si me están entendiendo. Los brasileños hacen algo muy parecido, en cuanto que los portugueses copian la sonoridad del idioma de donde procede dicha palabra, dicho término. 7h da manhã pelo horário de Brasília. Bom dia, esse é o primeiro boletim do Jornal da Record do ano. Festa de Réveillon mais famosa do Brasil reúne mais de 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Salário mínimo de R$ 1.412 passa a valer hoje em todo o Brasil. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. E para você, o que vem primeiro em 2024? A tradicional queima de fogos na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, atraiu brasileiros e estrangeiros para festejar a chegada de 2024. O esquema de policiamento foi reforçado na região, mas mesmo assim ocorrências foram registradas. A repórter Maiara Decoté traz mais detalhes para a gente agora. Bom dia para você, Maiara. Olá, Cristiano. Bom dia, José Miguel Machado, Jornal Record. Antes de que ustedes continúen a ver a Cristiano, ya les voy a dejar con Cristiano, no se preocupen, quiero mencionarles algo que se me escapó y considero que es muy, pero que muy relevante, que es el ceseo, ¿ok? En el portugués de Portugal, gente, los portugueses, el sonido predominante, un sonido que realmente se repite mucho en la S, recordemos que la letra S tiene 3 sonidos diferentes, y hay un sonido en particular que se repite mucho, 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 que es el sh, la SH, el sonido de sh, ¿ok?
Y yo quiero que se den cuenta la cantidad de veces que Cristiano repite este mismo sonido. Cuando la S está entre vocal y consonante, por ejemplo, escola, estudo, estação, Lisboa, ¿ok? Y también ocurrirá este mismo sonido cuando la S está al final de la palabra, o sea, en cualquier plural, ¿cierto? Amigos, meninos, rapazes, raparigas, casas. ¿Vieron la cantidad de veces que yo repetí este mismo sonido? Pues bueno, presten atención a lo que dice Cristiano y cómo lo dice. Y se van a dar cuenta que esto es un sonido que se repite constante y sonante, sonido que por su vez en el portugués de Brasil no es tan repetido. Existe, pero no es tanto como el portugués de Portugal. Perguntar-lhe primeiro como é que está a confiança para o jogo de amanhã, depois do jogo com a Turquia, e perguntar-lhe também se depois de tantos títulos, de tantas presenças neste tipo de competições, se podemos estar perante aquela que é a sua última presença num campeonato do mundo, e por isso também há uma responsabilidade diferente para o jogo de amanhã. A equipa está bastante confiante. Eu acho que depois daquilo que eu vi, depois do jogo da Turquia, era algo que a equipa queria muito, era poder disputar a final na terça-feira, amanhã. E por isso vejo todos os jogadores preparados. Acerca da outra segunda pergunta, já começo a ver que muitos de vocês fazem a mesma pergunta. Quem vai decidir o meu futuro sou eu, mais ninguém. Se me apetecer jogar mais, eu jogo. Se me apetecer não jogar mais, não jogo. Quem manda sou eu, ponto final. Gente querida, pasamos ahora a las diferencias gramaticales, ¿cierto? Que es lo que yo había dicho que les permitirá saber en gran medida cómo diferenciar una versión del portugués a otra en cuanto están leyendo precisamente, ¿no? Gente, primero que todo, un gran indicio de que están leyendo portugués de Brasil y no portugués de Portugal es la cantidad de veces que en el texto que estén leyendo aparece você. Esto es algo que muchos alumnos me han preguntado. Profesor, ¿el você se usa mucho? ¿No se usa? ¿Cómo lo uso? Porque ya he tenido muchos alumnos que han notado esta diferencia. Gente, voy a resumirlo muy brevemente. En el portugués de Brasil, el você es un pronombre informal. O sea, un brasileño puede usar el você para referirse a un amigo, a su madre, a un colega de trabajo. Y ya está. Por eso ustedes escuchan você constante y sonante en el portugués de Brasil. En cuanto que en el portugués de Portugal es básicamente el tratamiento que se le da a você es el equivalente a nuestro usted. ¿Ok? O sea, es un tratamiento formal. En el portugués de Portugal, recordemos lo siguiente. Tenemos eu, tú, você, ele, ela, nós, aquí ya comienzan los plurales, nós, vocês, eles y elas. Entonces, realmente el tú es segunda persona, pero informal, y el você es formal. O sea, sería el equivalente a nuestro tú y usted del español. Por eso en Portugal se usa muy poco, porque tú no estás hablando formal por la calle siempre. Tú estás hablando casi siempre informal, ¿me entienden? Es básicamente por eso que en el você se usa mucho más en Brasil que en Portugal. La utilización del gerundio, cómo se utiliza el gerundio en una versión y en otra, también es un punto muy importante, ¿ok? Acabo de dar cuenta que soy un ansioso y la verdad las ansias que tengo de dar contenido, la mayor cantidad de contenido posible, llevan a que después de varias horas editando este video, me acabo de dar cuenta que me pasé y por mucho. Me he pasado 30.000 pueblos y acabo de darme cuenta que el video tiene 32 minutos y medio. Entonces, ¿cómo es posible? Eso no es digerible ni para ustedes ni para mí mismo. Entonces, lo que yo voy a hacer es partir este video en dos partes, ¿ok? Este video, la primera parte se estará publicando día 26, o sea, se estará publicando el viernes. Y la parte 2 la estaré publicando el próximo viernes, o sea, el viernes de la otra semana, o sea, día 2 de febrero. ¿Ok? Estaré publicando la parte 2. La primera parte, como ustedes han visto, se ha enfocado sobre todo en pronunciación y una pizca de gramática. Y ya en la segunda parte será el resto del contenido que hablé al inicio. En la segunda parte se aprofundará mucho más acerca de la gramática,
que nos faltan 2-3 puntos por ver. Hablaré del tema de vocabulario, la diferencia de vocabulario, para finalmente concluir con dónde ustedes pueden encontrar contenido de portugués europeo. Muchas gracias por llegar al final del video, gente. Si les gustó, ya saben, apóyenlo. Y obviamente recuerden que tienen mi número de teléfono caso quieran entrar en contacto conmigo. Y nos veremos en el día 2 de febrero con la segunda parte de este video. Adiós.